Profesora, buenas noches. Vamos a presentar nuestro siguiente trabajo, Ley de Ampere aplicado en solenoides y toroides, del curso de electromagnetismo, el cual está conformado por mi persona, Paredes Alvarado David, y mi compañero Mendizábal Troncos Steven. Buenas noches, profesora. En esta ocasión, la ley de Ampere, ¿no? Establece que la circulación del campo magnético a lo largo de una trayectoria encerrada es directamente proporcional a la corriente eléctrica total que atraviesa la superficie delimitada por esa trayectoria, ¿no? La fórmula que vamos a describir es la integral del campo vector, ¿no? Por el diferencial de línea que es igual a U sub 0 por la corriente. Siguiente. Reseña histórica. Ley de Ampere establece relación entre la corriente eléctrica y el campo magnético. La ley de Ampere fue formulada en el año 1826 por André-Marie Ampère. André-Marie Ampère fue un físico matemático de origen francés, nacido en Francia. Investigó también la interacción entre las relaciones eléctricas y sus efectos magnéticos. La ley de Ampère contribuyó mucho en el desarrollo de tecnologías como motores eléctricos, generadores y transformadores. A la actualidad sigue siendo un principio fundamental el electromagnetismo y la ingeniería eléctrica. Importancia del tema, ¿no? Guarda mucha relación la corriente eléctrica con respecto al campo magnético, ¿no? Nos permite calcular el campo magnético generado por inductores y bobinas, ¿no? Es una de las leyes fundamentales también del electromagnetismo, ¿no? Hace posible también lo que es el funcionamiento de los motores, generadores y transformadores, ¿no? Tiene aplicaciones en la ingeniería eléctrica, electrónica, telecomunicaciones y sistemas de potencia. Siguiente. Estado actual del tema. Actualmente vemos que sigue siendo muy fundamental el electromagnetismo y forma parte de las ecuaciones de Maxwell. Se utiliza mucho para calcular y analizar campos magnéticos generados por corrientes eléctricas. Tiene aplicaciones en electrónica de potencia como para las telecomunicaciones e inductores y electroimanes. Es indispensable en el diseño de motores eléctricos, generadores y transformadores para poder calcular con datos reales. El programa moderno de simulación electromagnética como ANSYS, Maxwell, COMSOL y otros emplean los principios de la ley de Ampère para modelar dispositivos eléctricos. Aplicaciones del tema. Un caso práctico peruano, ¿no? Nos permite formar generadores hidroeléctricos, transformadores de potencia, motores eléctricos trifásicos y sistemas eléctricos, ¿no? Los cuales son fundamentales para la generación, transmisión y distribución de la energía, ¿no? Las teorías presentes son la ley de Ampère, ecuaciones de Maxwell, ley de Biot-Savart y circuitos magnéticos. El impacto en la sociedad peruana es al acceso a la energía eléctrica, desarrollo industrial, impulso económico, telecomunicaciones y sostenibilidad energética. Siguiente. Aplicaciones del tema. Podemos aplicarlo, la ley de Ampère, sobre una corriente rectilínea con la siguiente fórmula. Campo magnético es igual a mu sub 0 por corriente sobre 2 veces pi por r, que es la distancia hacia el campo magnético. Ley de Ampère aplicada a un solenoide. En un solenoide podemos aplicar con la siguiente fórmula. Campo magnético es igual a mu sub 0 por intensidad de campo magnético. Tenemos también, pero podemos aplicar en un toroide. De igual manera, es campo magnético igual a mu sub 0 por el número de vueltas por corriente sobre 2pi por r, que viene a ser la distancia. En este caso tenemos nuestro primer planteamiento del problema, ¿no? Que está basado en la empresa Electroandes S.A., dedicada al diseño y fabricación de equipos electrónicos industriales. Eh, Está desarrollando un sistema de filtrado para reducir las interferencias electromagnéticas en una fuente de alimentación. Para ello, se ha diseñado un toroide con un núcleo de aire de 500 espiras, por las cuales circula una corriente de 2,5 amperios, ¿no? Este de acá posee un radio medio de 0,12 metros. Se considera la permeabilidad del aire 4pi por 10 a la menos 7, suponiendo que el campo magnético es uniforme a lo largo de la trayectoria circular del núcleo y que los efectos del borde son despreciables. El Departamento de Ingeniería solicita determinar la intensidad del campo magnético, la densidad del flujo magnético generada por el devanado y evaluar qué ocurre cuando la corriente aumenta de 2,5 a 5 amperios. Tenemos la siguiente característica del toroide, ¿no? En este caso son un número de espiras que son 500,
La corriente circula por el devanado, en este caso es 2,5, el radio es 0,12 metros, ¿no? Y la permeabilidad del aire, que es 4 pi por 10 a la menos 7. Siguiente. Para ello aplicaremos la ley de Ampere, ¿no? En este caso determinaremos la intensidad del campo magnético. En este caso es la intensidad del campo es igual al número de espiras por la corriente entre el perímetro de la superficie. En este caso, al ser circular, obtendremos lo que es 2 pi por radio, ¿no? Sustituyendo, nos arrojaría un valor de 1658 amperios metros, ¿no? Posteriormente a ello, vamos a calcular lo que es la densidad del flujo magnético, el cual es el campo es igual a U sub 0 por la intensidad. En este caso, es esto 4 pi por 10 a la menos 7 por 1658, nos da un campo magnético de 2,08 militeslas. Siguiente, ¿no? Y como veremos ahí en el ejercicio nos había pedido lo que es al duplicar la corriente, ¿qué es lo que ocurriría, no? En este caso, si volvemos a aplicar hallando lo que es la intensidad, ¿no? Obtendremos un valor de 3.316 amperes metros, ¿no? Y volviendo a aplicar lo que es la fórmula del campo, obtendremos un campo de 4,16 militeslas, ¿no? Entonces, esto no quiere decir, si duplica la corriente en el toroide, también se duplica la corriente encerrada, ¿no? Como H, como la intensidad es proporcional a la corriente, su valor se duplica. El campo magnético también se duplica generando un flujo magnético más intenso en su interior, ¿no? Siguiente. A continuación voy a hablar del ejercicio número 2 que hemos planteado con mi compañero. La empresa Recicla Metalsa, dedicada al procesamiento y reciclaje de materiales metálicos, utiliza un electroimán para levantar y transportar piezas de acero dentro de su planta industrial. El electroimán está constituido por un solenoide, el núcleo del aire alimentado por una fuente de corriente continua. El dispositivo posee una longitud de 0,40 metros y un devanado de 800 espiras y una corriente de operación de 3 amperios. Considere la permeabilidad del aire mu sub 0, 4 pi por 10 a la menos 7, y suponga que el campo magnético en el interior del solenoide es uniforme y que los efectos del borde son despreciables. Como ingeniero responsable del análisis electromagnético del sistema, se le solicita determinar la intensidad del campo magnético H en el interior del solenoide, calcular la densidad del flujo magnético E generada por el emanado y evaluar qué ocurre cuando la corriente aumenta de 3,5 de 3 a 5 amperios. A ver, en el enunciado podemos sacar los siguientes datos: la longitud del solenoide 0,40 metros, el número de espiras 800, la corriente que circula por el devanado, que es 3 amperios, y la permeabilidad en el vacío, que es mu sub 0, perdón, permeabilidad de aire, que es mu sub 0 igual a 4 pi por 10 a la menos 7. A continuación resolvemos el ejercicio. Tenemos, como ya lo mencioné, los datos, aplicamos la ley de Ampere, campo magnético por referencia al de línea igual a mu sub 0 por I. Determinamos la intensidad del campo magnético, que es lo que nos pide el enunciado. Con ello aplicamos la fórmula de intensidad de campo magnético, que es el número de vueltas por la corriente sobre 2 pi por R. Sustituimos estos valores y el número de vueltas es 800, la corriente 3 amperios, 0,40 y nos da 6.000 amperimetros. Siguiente punto, calculamos la densidad de flujo magnético. La densidad del flujo magnético, que es la fórmula del campo magnético igual a mu sub 0 por intensidad del campo magnético. Reemplazamos los valores de igual manera del enunciado: 4 pi por 10 a la menos 7 por 6.000. Aplicamos esto y nos da un valor de 7,54 por 10 a la menos 3 teslas. Y finalmente calculamos la corriente. Inicialmente era de 2, se aumentó a 5. Aumentando la corriente de 2 a 5 amperios, aplicamos la siguiente fórmula: de intensidad de campo igual a número de espiras por corriente sobre la longitud. Reemplazando los valores, tenemos que 800 por 5 entre 0,40 nos da 10.000 amperes. También a su vez calculamos la densidad del flujo con la fórmula: campo magnético es igual a mu sub 0 por intensidad de campo magnético. De igual manera, reemplazamos valores en dicha fórmula y tenemos que nos sale el campo magnético de 12,6 militeslas. Muchas gracias, profesora. Ese es todo nuestro trabajo, nuestro proyecto en compañía de mi compañero Steven. Gracias.